Repaso por la actualidad, vamos al hogar. ¿Qué le parece llenarlo de vida con plantas de interior? Por ejemplo, una ficus elástica o como la llaman popularmente el caucho o hule, la cala, la mano de tigre, pero que sea la experta Mari de Bedut que nos va a acompañar en esta mañana y nos dice cuáles son esas plantas y los cuidados para tenerlas así de hermosas como las estamos viendo. Muy buenos días, María. Muy buenos días, más bien muchísimas gracias por recibirme. Un gusto. Mari, comencemos con las plantas de interior y las características que deben de tener para que se mantengan así de hermosas, porque yo veo este tamaño de planta y uno dice, Claro. ¿cómo logro tener una planta como esta dentro de casa? Bueno, en realidad lo más importante es elegir plantas que sean de semisombra o sombra, que ya en la naturaleza ellas están acostumbradas a recibir esta luz filtrada, no sol directo. Pero si elegimos plantas, aquí podemos mostrar un par, bueno, de hecho el copey es una planta naturalmente de sol, pero lo podemos llevar a un proceso de aclimatación donde le vamos disminuyendo paulatinamente el sol directo que recibe y así las aclimatamos para interior. Y puede funcionar Y entonces puede funcionar perfectamente en interior. Sin embargo, sí hay unas que deben de recibir más luz directa que otras. Entonces, por ejemplo, el copey debemos colocarlo lo más cerca de la ventana posible. Ahora, una como esta, la mano que uno la ve mucho en exterior, ¿cómo la logramos mantener en el interior? No, de hecho las mano de tigre son algunas que recomendamos para lugares que no necesariamente tienen que tener tanta luz. Son plantas súper como flexibles a la luz. Entonces puedes ponerlas cerca de la ventana o puedes ponerlas hasta alejadita de la ventana y ella naturalmente aguanta. Sí. Ahora, el tipo de maceta y el tamaño para que crezcan así de frondosas. Bueno, nosotros en Casa Verde utilizamos macetas de cerámica principalmente por varios motivos. Primero, el aspecto estético de la maceta, nos gusta muchísimo más una maceta de cerámica que una maceta de plástica, por ejemplo. Claro. Todas de hecho son de cerámica, todas las que hay acá. Aparte de esto, la cerámica tiene una porosidad que le ayuda a la aireación de la raíz y son macetas muchísimo más resistentes que una maceta plástica, por ejemplo. Claro. ¿Y el tamaño? El tamaño ¿Interfiere, digamos, en el crecimiento de la planta? Sí. De hecho, si la planta no tiene espacio para que la raíz crezca, la planta arriba no va a crecer. Siempre hay como una relación entre la raíz y la superficie y lo que uno ve, digamos. Pero tampoco nos podemos exceder a poner una maceta muy grande a una planta porque entonces se vuelve vagabunda porque no tiene que buscar nutrientes y no crece. O sea, entonces hay como una tiene que relación. ser paulatino. Sí, hay que hacer los cambios de maceta paulatina. Sí. ¿Esta cuál es, Mari? Esta es una ficus elástica. Ah, sí, es la que me aprendí el nombre, ¿cierto? Exacto. Hay diferentes variedades, de hecho, aquí hay esta ficus elástica de hoja grande y por ahí más adelante vamos a ver una que es de hoja pequeña, un arbusto. ¿Podemos verla? Vamos a verla. Para que podamos comparar. Esta es de hoja grande. Y este es un arbusto de ficus elástica. Esta es una planta de muchísima mayor edad que fue podada para que se quede así más chiquitita. pequeñita. Ajá. Esta es un solo tallo, esta ya tiene un montón de ramas. Esta es una planta ya de mayor edad. Cuando estamos hablando de podar, ¿cuál es la manera correcta de hacerlo? Bueno, depende de qué es lo que estemos buscando. Si lo que estamos buscando es que el tronco se engruese y que se mantenga así compacta, entonces podamos las ramas, o sea, como las ramas que salen hacia arriba, las podamos ahí y ella se va a engordar. Para que se compacte. Ajá, se compacta. Pero si lo que queremos simplemente es que no se salga de control o darle forma, entonces ya simplemente vamos bordeando la planta y haciendo cortes, dándole la forma que queramos darle a la planta. Mari, estos no hay que podarlas, ¿verdad? Estas que No. tenemos por acá. De hecho, la mayoría de las plantas que tenemos acá no es necesario podarlas, solo las podamos si empiezan a crecer fuera de control y queremos mantenerlas de algún tamaño en específico, pero no es ninguna necesario podarlas. Más bien, el atractivo de varias de ellas, como por ejemplo esta que se llama Monstera Danzoni, es que empiece a colgar y se ve muchísimo más lindo. Ahora, está un poco fuera de control. El riego, porque el riego va a depender Sí. 100% de nosotros y está en el interior. Claro. ¿Cómo debe ser? Bueno, sí, en el interior, de hecho, hay que regar las plantas muchísimo menos que en el exterior. Pero lo más importante es no sobrepasarnos con este riego, porque esa es la razón número uno de muerte de las plantas en las casas. Las ahogamos. Entonces, lo mejor que se puede hacer es tocar el sustrato o la tierra, y si el sustrato está húmedo, todavía no se riega. O sea, hay plantas que necesitan riego una vez por semana, otras que necesitan riego cada 3 semanas, como los cactus, como las lenguas de suegra que vemos al final. Pero siempre hay que estar tocando la tierra, revisando y regando únicamente cuando la tierra esté seca.
cuando sea estrictamente necesario. Ajá. Entonces, Si la esta se regamos- da muy fácil, ¿verdad? Estas se dan súper fáciles, el riego más o menos es cada 3 semanas, entonces no hay que preocuparse, aguantan sol directo, aguantan muy poca luz, entonces digamos cuando nos preguntan, tengo un espacio con muy poca luz natural, ¿qué puedo ponemos? hacer? Ponemos lenguas de cegra o samia, son las dos opciones. Esta también es resistente. Esta también es súper resistente, tiene como unos rizomas que son unas pelotitas en la raíz donde acumulan agua, entonces aguantan largos periodos de sequía. Entonces son perfectas para personas que de pronto no le ponen tanto cuidado a las plantas. ¿Cuánto hay que regarle entonces una como esta? Igual, como cada 3 semanas. Es suficiente Es el riego. suficiente con eso, sí. Bueno, es que También varía dependiendo la época del año. En invierno todas las plantas las debemos de regar menos porque el ambiente está Está más muchísimo más húmedo. húmedo y ellas agarran mucha humedad del ambiente también. Una como esta, que he visto que es una planta que se ha vuelto como Muy de de moda, moda. ¿verdad? En esta Sí. época. ¿Qué cuidado requiere? Bueno, es súper importante limpiarle las hojas semanalmente por lo menos porque se les empieza a acumular polvo y cuando se les acumula polvo se les tapan los poros por donde ellas respiran. No puede. Sí. También es importante cuidar la humedad, como hablábamos del riego. El exceso de humedad en estas plantas les causa problemas de raíz y esto lo vamos a ver con manchas en las hojas y son en ese sentido súper delicadas, entonces hay que estar pendientes de la humedad de la planta. Ok. ¿Y el riego entonces con qué frecuencia debería ser en época de invierno, por ejemplo? Pueden regarlas como una vez a la semana, pero siempre asegurándose que la tierra ya esté seca cuando vayan a ponerle agua. Para no ponerle excederse exceso. en la cantidad Claro. de líquido. Sí. Ahora, estos que están por acá, ay, ¿cómo es que se llaman estos popularmente? Es un garrobo. Esto es Ah. un garrobo rosado y esto es otra variedad de garrobo que se llama variegado, que es esa pigmentación blanca. Qué bonita que están. Sí. Cuidados de estos específicamente, Mari. Esas dos son súper fáciles de mantener, agua una vez por semana. A mí me gusta dejar que crezcan como naturales, salvajes, Ujú. y entonces ellas pueden trepar, pueden colgar. Ah, ok. O sea, son súper Depende del versátiles. espacio, entonces, Depende del donde las espacio. tengamos. Y en cuanto a luz, no tienen como un requerimiento muy alto de luz, entonces dentro de una casa se dan súper bien. Es una buena opción para personas que están empezando a tener plantas en la Sí, casa. que no, estas son más fáciles de cuidar, Sí. entonces, en general. Esas son fáciles de cuidar, sí. Muy De bien. hecho, la vemos en la casa de nuestros abuelos, de nuestras mamás. Y la se dan común. en las jardineras, se dan muy Se fácil, dan en las jardineras ¿verdad? también, no son muy fáciles de cuidar. Sí. Muy bien, María Emilia Dubi. Yo creo que para aquellos que estamos empezando en las... Ay, el helecho, cola de venado no, ¿cómo se dice? No, Cacho de venado. Cacho de venado. Este es un cacho de venado pequeñito. Los helechos por lo general les gusta la humedad, entonces lo pueden poner en un baño que tenga luz. Podría perfectamente. Sí, Muy es bien. una buena opción. María Emilia, muchísimas gracias No, por su muchísimas asesoría, las gracias a recomendaciones. Para aquellos que amamos las plantas, estas son plantas de interior con cuidados básicos. Muy amable, María. Gracias.